Estamos con Santiago López Medrano, ex candidato a intendente de San Martín, dirigente de Juntos por el Cambio local. Santiago, gracias por estar con dosurbanos.com. Santiago, consultarte sobre la jornada del martes, que fue Volvamos a las Escuelas, que se realizó en toda la provincia de Buenos Aires, pero acá en San Martín, Juntos por el Cambio se juntó en la Plaza Lem y en otras plazas, creo que en otra de Loma Hermosa, donde juntaron firmas y bueno, y hablaron con los vecinos por este tema de volver a la presidencialidad en las escuelas. Contame un poco cómo fue la jornada, el balance que pudieron hacer desde Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación primero, como siempre. Sí, la jornada del martes se dio en todo el país, en 120 plazas o distintos puntos. Y en San Martín también un poco lo que nos permitió es algo que venimos trabajando desde el año pasado, que es la demanda de muchos vecinos, de papás, de mamás, de alumnos e incluso de docentes también, de cómo se va a volver a clase, la necesidad de volver a clase, no solamente por un tema académico. Lo que pasó el año pasado fue muy grave en términos de el costo que representó no tener prácticamente clases presenciales en todo el año, y en muchos casos tampoco clases conectado, porque hay muchos chicos de nuestro municipio que no tienen acceso a internet, o que no tienen conexión, o que no tienen los instrumentos. Y después el impacto social que tuvo eso, ¿no? Porque las familias, la escuela es un ordenador de la vida social y familiar, entonces las familias tienen que trabajar, en muchos casos eso complicó mucho la vida diaria, y el impacto psicológico en los chicos, que durante un año no tuvieron, en muchos casos, vínculo con sus compañeros, no socializaron, digo, ese rol que tiene la escuela además de enseñar. Entonces, volver a la escuela tuvo que ver con eso, con visibilizar esa situación. La verdad es que, como vos decías bien, hicimos en 2 puntos, hicimos clases abiertas en Barrio Libertador, en la Plaza Mercedes Sosa. Clases abiertas que se dio algo interesante porque hicimos clase abierta con chicos y después se sumó un grupo de padres y de vecinos a clase abierta con adultos, donde también nos permitió eso, ¿no? Poder conversar sobre la vuelta a clases, y juntamos firmas también en la Plaza Lem de Ballester, pidiendo esto que es un planteo que hacemos desde Juntos por la Educación, Juntos por el Cambio en todo el país, que es la vuelta a clases presenciales, con los protocolos, con los cuidados. Justamente hoy la ciudad de Buenos Aires anunció el plan de vuelta, cómo va a ser el plan de vuelta a clases. La verdad es que a nosotros nos gustaría que en la provincia esto suceda también. Hay mucha incertidumbre. Yo charlaba el martes con algunos padres y vecinos, y la constante era: no sé qué va a pasar, faltan 10 días, dicen que empezamos tal día, no sé si va a ser todos los días, cuánto tiempo. Me parece que eso es importante, poder transmitir un plan que dé tranquilidad, porque hay temores lógicos y está muy bien, pero es fundamental que los chicos vuelvan a clases y que tengamos un 21 con los chicos en las aulas. ¿Hay especulación, pensás, desde la provincia de Buenos Aires con este tema o se está esperando cómo puede reaccionar la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pensás? Mirá, yo tengo que hacer la comparación obligada. Yo creo que lo que creo que hubo y hay, ha sido mucha falta de planificación, mucha improvisación. Porque si uno ve, por ejemplo, una cosa que lo hablamos mucho con nuestros consejeros escolares en el consejo escolar: tuviste casi un año las escuelas cerradas, es una muy buena oportunidad para hacer obras de fondo, mejoras que muchas veces se demoran porque justamente necesitan cerrar la escuela un tiempo. Y la verdad es que no se hizo nada durante todo el año 2020. Y ahora, casi sobre la hora, se plantea la vuelta y que hay que hacer adaptaciones, porque obviamente los protocolos incluyen la distancia entre chicos, lo que se llama la burbuja, que es poder ir a aislar por grados y por años a los grupos de chicos. Pero como no, insisto, me parece que hubo muy poca planificación, y hoy estamos a días de lo que debería ser el inicio de clases, y todavía no sabemos si va a ser todos los días, o cuántas horas. Eso es lo que yo creo que da más angustia a los vecinos. Y me parece que el año pasado, cuando se quiso volver, sobre todo con actividades recreativas que en la ciudad de Buenos Aires se pudo hacer, hubo también un planteo de algunos, porque no son todos, de algunos sectores gremiales, que me parece que también de alguna forma impidieron que se dé esa vuelta. Que yo creo que hoy las clases están volviendo
y el ministro de Educación de la Nación, que también tuvo sus idas y vueltas, terminó aceptando y reconociendo que deberían empezar. En San Juan ya se confirmó, de varias provincias. Tuvo que ver con esa presión de la sociedad que entendió que el drama de la pandemia también sumó un drama educativo que aparte se paga a futuro. El Ejecutivo Local de San Martín está atado de pies y manos a lo que dice la provincia de Buenos Aires y Nación. Sí, en realidad la educación en la provincia depende del gobierno provincial y los Te lo decía municipios. en armar protocolos, en salir a explicar cuál es el deseo de la municipalidad, porque capaz que el vecino común no sabe cuál es el deseo del intendente. Bueno, yo creo que en eso sí hay alguna suerte digamos, de esta cosa de obediencia política, ¿no? Me parece que cuando uno ve municipios vecinos, yo digo, para no comparar solamente con la ciudad de Buenos Aires, pero municipios en igualdad de condiciones dentro de la provincia, vemos 3 de febrero, vemos Vicente López, vemos San Isidro, y uno ve que con todo lo que fue la pandemia, porque en esto, alguna vez charlábamos con vos el año pasado, nuestra actitud como oposición siempre fue constructiva, fue de acompañamiento, entendiendo que había una situación inédita como una pandemia, obviamente que era algo que no había pasado y de características únicas. Pero también siempre fuimos con propuestas, y no hablo solo de las clases, hablo de, por ejemplo, lo que fue la reapertura de comercios. Uno miraba de un lado de la avenida Triunvirato, de un lado de Amancio Alcorta, era una realidad, había una voluntad de ir abriendo progresivamente, de ir viendo actividad por actividad, y de este lado era como que por las dudas no abramos nada, no toquemos nada hasta que no nos autoricen, hasta que no nos digan. Bueno, creo que también, así como la pandemia tuvo un efecto sanitario grave, un efecto educativo, lo charlábamos recién, y también tuvo un efecto económico tremendo. Acá estamos hablando de más de 3 millones de puestos de trabajo que se perdieron en la Argentina, 10 puntos de caída del Producto Bruto Interno. Digo, eso claramente es una situación de crisis y se podía haber amortiguado si hubiera habido tal vez una actitud distinta, ¿no? ¿Tenés un diálogo con el intendente? Sí, yo tengo una buena relación con el intendente interino. Nuestros concejales en el consejo siempre han sido, insisto, si uno repasa este año legislativo, siempre ha habido propuestas, proyectos, acompañamientos. Impulsamos desde el primer día el tema de que el consejo sesionara, como estamos hablando vos y yo, de manera virtual, como lo hacían otras legislaturas, incluso otros consejos de la provincia. Finalmente tardó, pero se logró. Nosotros creemos en el diálogo, insisto, si uno repasa declaraciones de nuestro espacio, no va a encontrar nunca una agresión, una falta de respeto. Sí, nos hemos plantado firmes con temas que han surgido que no tenían nada que ver con la pandemia, por eso también hay que decirlo. En muchos casos, yo vi en 2020 el gobierno nacional, por ahí estábamos todos unidos atrás de la lucha contra el virus, pero de golpe te metían Vicentín, reforma judicial, suelta de presos. Digo, había cosas que nada tenían que ver con esto y parecía que se aprovechaba el momento para pasarlo, ¿no? En un año electoral, ¿cómo está Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional, provincial, como en lo local? Mirá, la verdad que creo que fue uno de los saldos positivos del año pasado. Me acuerdo que cuando se formó Cambiemos, antes de llamarse Juntos por el Cambio, muchos decían allá por 2015, no van a poder ganar. Cuando ganamos decían no van a poder gobernar. Cuando empezamos a gobernar no van a poder terminar. Cuando terminamos el mandato y pudimos hacer lo que hicimos en la Nación y en la provincia, se van a romper al otro día como oposición. Y la verdad es que la unidad, creo que la totalidad de los dirigentes de Juntos por el Cambio entendimos que la unidad es un valor superior, una unidad con coherencia, no un rejunte, sino una unidad con coherencia. Si vos mirás, en todos los temas que yo te contaba recién de fondo, hemos tenido posiciones muy claras, muy concretas. Después siempre hay perfiles, matices, estilos, pero me parece que eso quedó muy claro y todos los partidos que conforman Juntos por el Cambio estamos con esa mirada. Y el martes se vio en la calle, porque si vos te fijás, el martes estaban todos los espacios, incluso mucha gente que no es partidaria, que no tiene una militancia política, sumados, y la idea también es seguir sumando, porque me parece que la elección de este año es una elección bisagra en términos se define mucho de lo que va a pasar en el futuro de la Argentina. Un diputado, un senador, un concejal más o menos, lo hemos visto el año pasado, en muchos casos es la diferencia entre
poder avanzar o no con muchos de los proyectos del gobierno que no compartimos. Macri, ¿qué papel ocupa a tu mirada? Mira, Mauricio es, primero, obviamente que es un líder del espacio porque fue presidente de la República, porque tiene una mirada que siempre es una mirada digamos, del todo, del conjunto. Y yo creo que tiene un papel muy importante, claramente. Yo tuve la posibilidad de estar con él a fin de año y conversamos eso, ¿no? Su preocupación por la situación económica y lo que se venía y lo que se viene. Y también por los avances que ha habido de parte del gobierno, como te decía recién, en muchos temas que nada tenían que ver con el coronavirus o con la pandemia, pero que nosotros no compartimos. Digo, la posición, por ejemplo, de la política internacional, mucha de la mirada respecto de la política económica, y sobre todo esta idea de enfrentamiento, de que todo es militancia y que todo es River Boca. Así que yo creo que tiene un papel central en la construcción de Juntos por el Cambio, y creo que, insisto, se fue de la gestión con un 41% de aprobación, y eso me parece que es un capital importantísimo. La última, ¿cómo ves el tema de las vacunas? Se está armando una grieta en lo que es vacuna sí, vacuna no, lo toman como bandería política. ¿Qué análisis haces? Bueno, cuando veo eso que vos decís, la verdad que me parece grave, porque la salud no es un tema paramilitar. Digo, yo entiendo que hay gente que esta idea de que el docente tiene que ser militante, el médico tiene que ser militante, yo no comparto eso. Digo, cada uno tiene sus ideas y todo el derecho de participar en política, y yo milito desde los 14 años, así que lo tengo claro. Lo que digo es, un tema como la salud pública, en un contexto como este, no puede ser partidario. Por supuesto que la vacuna es la gran solución para lo que estamos viviendo, y ojalá la ciencia siga produciendo y genere más, y si tienen todos los controles que tienen que tener, bienvenida, y es lo que estamos diciendo. El tema es que tenés una campaña de vacunación que tiene todo menos vacunas, porque no nosotros digo, pero hay una inscripción para algo que todavía no llegó. Y entiendo que hay problemas en todo el mundo con el abastecimiento de las vacunas. Pero me parece que también ahí hubo mucha improvisación, se comunicó de una manera, me parece a mí, poco responsable, decir que iba a haber 10 millones de personas vacunadas en enero, cuando todos sabemos que estamos a mitad de febrero y todavía no llegó ni 1 millón de vacunas a la Argentina. Uno mira lo que pasa en Chile, no tan lejos de acá, como ya han vacunado una cantidad importantísima de la población. Me parece que no puede ser un tema de discusión partidaria, lo tiene que encarar el Ministerio de Salud, las áreas de salud, no las organizaciones políticas en la calle. Me parece que es un tema claramente de Estado, no puede ser un tema partidario. Nosotros lo hemos dicho también, hemos pedido informes en el Consejo de San Martín sobre cómo se estaba organizando la vacunación, cuántas vacunas estaban previstas. Por eso digo, todo lo que sea datos e información ayuda a que la gente, que los vecinos podamos entender por dónde va la cosa y estar mucho más tranquilos en un tema que es de salud. ¿Recibieron esos datos que pidieron? No, el proyecto se presentó hace unos 10 días, todavía no vino la respuesta, pero la verdad es que me parece importante que más allá de nuestro pedido, cuando vos exteriorizás los datos, y vuelvo al ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, poner datos sobre la mesa, avanzar y tomar medidas, no en función de la coyuntura, sino de si el virus está avanzando, cuánta es la ocupación de camas de terapia, porque es la forma de hacerlo. A mí me gusta mucho, la verdad es que escucharlo a Fernán Quiroz, al ministro de Salud de la ciudad, porque creo que en todo este año ha sido el más claro, el más concreto a la hora de comunicar un tema tan delicado como este, porque yo no soy médico, yo no puedo opinar de cuestiones médicas estrictamente, pues soy un irresponsable. Yo puedo tener una mirada política o de política pública, pero por supuesto que ojalá que las vacunas lleguen, que lleguen cuanto antes, que lleguen de los países que tengan que llegar mientras cumplan los requisitos. No se puede tampoco, como he escuchado por ahí esta cosa de tal vacuna de tal país no, tal vacuna de tal país sí, porque digo, la comunidad científica tiene un nivel de seriedad que es muy distinto. Santiago López Medrano, gracias por estar con dosurbanos.com. No, gracias a vos como siempre por la invitación.